sí. Lo rindo todo una vez más a cambio de Sí, Señor. tu amistad. Entréguese al Señor. Dígame, Señor, yo te voy a seguir. Yo te anhelo a ti. Te voy a seguir, Señor. No importa solamente a ti. lo que haga mi hermano. Del 18 al 21. Vamos a darle gracias a nuestro. Dice, ¿a ti qué? Tú sígueme. ¿Qué será que nos va a decir el Señor hoy? Pero vamos antes a preparar nuestro corazón. Señor, te exaltamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Aleluya. Atráeme a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más a cambio de Sí, tu Señor. amistad. Entréguese al Señor. Dígame, Señor, yo te voy a seguir. Yo te anhelo a ti. Te voy a seguir, Señor. No importa solamente a ti. lo que haga mi hermano. Yo te sigo a ti, Señor. Pues nadie más en tu Sí, lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Señor, guíame de regreso a ti. Anhelo a ti. Sí, Señor. El Señor está abrazando a alguien hoy Señor, que está regresando a la casa del Señor. necesito. ¿Y sabes qué? Él preparó esta canción para vos. Él la preparó para vos, para que le digas, Señor, atráeme a ti. Dime que cerca estás, te Anhelo a ti. anhelo a ti. Señor, Señor, te necesito. Te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Gracias, Señor. Te damos tantas gracias. Porque si tú no nos atraes, Señor, ¿qué podemos hacer? Gracias por tanto amor, Señor. Abra su Biblia en el capítulo 21. Vamos a leer esta palabra. Y dice así. Este le está hablando a Pedro el Señor. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, le dice Jesús a Pedro. Mas cuando seas viejo, le estaba hablando de la forma en que él iba a morir, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Él murió crucificado. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo,
si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Sígueme tú. Leemos este último versículo. Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Señor Jesús, muchas gracias. Te honramos, Señor. Te anhelamos, Espíritu Santo. Abrace al Espíritu Santo. Dígale, te necesito. ¿Sabe qué? Hay una persona que está siendo muy tocada por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué siento? Que realmente Él te atrajo a su presencia. Él te atrajo. Su amor te atrajo. Sus brazos estuvieron atrayéndote. Él tiene un tremendo amor por ti. Por eso no importa dónde hayas venido, no importa lo que hayas hecho, no importa, pero Él está acá ahora abrazándote y vamos a decirle todo cuanto lo anhelamos. Dime que cerca estás, te anhelo a ti, Señor, Señor, te necesito, te anhelo a ti. Dime que cerca estás. Gracias, Señor. Dime que Que cerca cerca está. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Siéntese, por favor. Gracias por esa presencia. Le damos gracias a los músicos. Y vamos a compartir esta palabra, ¿no? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Esto dijo Jesús. A ti que esto hace varios días, como a mitad de semana, el Señor estuvo hablando a mi vida con esta palabra, ¿no? Hablando, hay que decir, tocando el corazón, viendo. Esta palabra es lo que hoy tu pueblo está necesitando. Entonces, mire que si nosotros tenemos, si usted tiene su Biblia a mano allí, se va a dar cuenta que esta palabra lo dijo Jesús a su discípulo, le dijo a Pedro. Le dijo a Pedro cuando él ya había resucitado, o sea que Jesús había muerto en la cruz. Él estuvo, al tercer día resucitó, se apareció a sus discípulos, ¿no? Estuvo 40 días Jesús resucitado con el cuerpo glorificado. Después de haber muerto, Él estuvo 40 días sobre la tierra, caminando con el cuerpo glorificado con sus discípulos, apareciéndole a unos, apareciéndole a otros, diciéndole, ¿no es cierto?, que así como Él estaba resucitado, nosotros íbamos a resucitar los que creyéramos en Él. Así que esa esperanza nosotros tenemos, ¿no? Que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros, los que estemos, es el arrebatamiento, dicen un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Ese es el arrebatamiento, cuando Jesús viene a buscar a su iglesia. Pero Él estaba diciendo, no tengan miedo, así como yo resucité, ustedes van a resucitar. Eso pasó, pero fíjese, Pedro, ¿no? Pedro, acuérdese que Pedro lo había negado a Jesús. Y Pedro, cuando estuvo con Jesús resucitado, ¿no?, todavía no había descendido el Espíritu Santo, todavía no había descendido el Espíritu Santo con el don de hablar en otras lenguas, no había ese descenso
del Espíritu Santo que fue en Pentecostés, cuando esto pasó. Entonces, fíjese, aquí, cuando Jesús se encuentra con Pedro, nuevamente, después que él lo negó, ¿no? Que le dijo, yo no lo conozco, yo no sé quién es Jesús, no sé, pero sos de ellos, no soy, le dijo. Mire, del 15 vamos a leer un poquitito hasta llegar al 18. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Antes ya se preocupó, ahora se entristeció. Y le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Saben qué, hermanos? Cuando leemos, si bien no es el centro del mensaje, pero cuando leemos esta palabra, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos identificamos? ¿No es cierto? Él le decía, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, porque él todavía no se había convertido en Pedro, eso inconmovible, porque cuando Jesús fue tocado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, fue lleno, él se convirtió en un tremendo predicador, pero hasta ahora él era Simón, que quiere decir junco, que va de un lado hacia el otro. Simón le decía, pero Simón Pedro amaba a Jesús, él amaba, no obstante que lo negó, él amaba a Jesús, ¿no? Y cuántas veces, hermanos, nosotros, ¿no es cierto?, con determinados hechos, ¿no es cierto?, negamos a Jesús. Quizá no tenemos que negarle delante de las personas. Cuando nos preguntan y nos dicen, ¿sos cristiano? Y nosotros le decimos, no soy cristiano, negamos. Quizá no lleguemos a eso, porque no hay un peligro, no hay quien nos esté apuntando con una pistola. Entonces nos preguntan, ¿sos cristiano? Sí, le decimos. Pedro estaba en peligro de muerte, ¿no es cierto? Y no tenía esa fortaleza, esa unción que da el Espíritu Santo, y por eso él negó al Señor. Pero él amaba al Señor. Muchas veces nosotros amamos a Dios y lo estamos negando. Lo estamos negando con nuestra conducta, lo negamos porque no lo buscamos como queremos, como Él quiere, lo negamos porque no le servimos o no hacemos su voluntad, estamos negándolo porque hacemos cosas que Él no nos pide, ¿no? Y entonces estamos negando. Pero después de esto, cuando Pedro estaba angustiado, estaba entristecido, porque él se acordó de lo que le había pasado, se acordó de lo que hizo. Él lo negó 3 veces y el maestro le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Simón, le decía, Simón, Pedro. Como que estaba diciéndole Simón Junco, pero que vas a ser Pedro, piedra, ¿me amas? Y él decía, te amo, Jesús. Entonces le decía, apacienta mis corderos. ¿Sabes cómo se demuestra el amor a Dios? El amor a Dios, el amor a Jesús, vos lo vas a demostrar amando a las personas que Dios te puso para que las cuides, para que las pastorees. Si vos amás a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus vecinos, a tus discípulos de la casa de paz, si lo amás a las personas que tu líder te dijo, andá a visitarlos, cuidalos. Si vos los amás, si vos los apacentás, entonces ahí me vas a mostrar, dice Jesús, que me amás. Si amás, ese es el amor, porque vas a tener el amor de Cristo. Si me amás, apacentalo, apacentá mis corderos, apacentá.
Primero habla de corderos, ¿no es cierto? Y después habla de ovejas. Los corderos son los chiquititos, ¿no? Los pequeñitos, ¿no? Los que están naciendo. Cuídalos. Si me amás, cuídalos. Si amás a Jesús, cuídalos. No los dejes solos. Si amás a Jesús, cuida las ovejas, ¿no? Por más que sean mayorcitas, cuidalas, pastorealas, ¿no? Si me amás. En ese entorno estaba, en esa situación estaba. Jesús resucitado, Jesús preguntando a Pedro si lo amaba, Pedro entristeciéndose cuando sucede esto, que dice el verso 18. Le dice Jesús de esto después, le dice: de cierto te digo, que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías. Le dice a Pedro: mirá, antes vos te ceñías tu ropa, te ceñías tu sandalia y te ibas donde vos querías. Pero, dice, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Él le dijo: sígueme, sígueme. Jesús le estaba anunciando a Pedro, ¿no es cierto?, su muerte, cómo él iba a partir. Usted sabe que Pedro murió en la cruz también. Pedro, cuando él partió, fue crucificado. Pero dice que él, ¿no es cierto?, no quiso morir como su maestro. Ahí ya estaba lleno del Espíritu Santo. Fue un hombre que entregó su vida a Dios, que no le importó. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros entendemos que somos eternos, que el paso por este mundo es solamente una pruebita circunstancial y que nuestra vida está eterna con el Señor, entonces él entendió cuando llegó el Espíritu Santo. Y usted sabe que Pedro, cuando llegó en ese momento, no en este momento, sino en aquel otro momento, más allá, más adelante, él no quiso morir como su maestro, no quiso morir crucificado con la cabeza hacia arriba. Y entonces él murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque dice: yo no soy digno de tener la muerte de mi maestro. Fíjese lo que hace el Señor, lo que hace el Espíritu Santo con una persona. Pero ese que murió crucificado boca abajo no fue en este momento, hermanos, sino que en este momento él tuvo una debilidad, ¿no es cierto? Entonces él, cuando Jesús le respondió eso, ¿sabes qué le dijo? Él se quedó, no sé si preocupado, si curioso. Yo creo que él entendió lo que le pasó, ¿no es cierto? Entendió lo que le dijo el Señor. Y entonces hizo una pregunta a Pedro, ¿no? Que muchas veces nos pasa esto a nosotros, hermanos, y eso es lo que me mostró el Señor, ¿no es cierto? Eso, hizo una pregunta. El Señor le dijo: bueno, en ese momento él era junco todavía. En ese momento no estaba fuerte, no estaba decidido a decir: Señor, yo voy a entregar mi vida por ti, no me interesa nada, como lo dijo después. Y entonces cuando él escuchó eso, entonces se puso a pensar y le dijo: yo voy a morir de esa forma. Seguramente va a ser una muerte dolorosa. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Comenzó a preguntar al maestro: ¿y qué le va a pasar a él? Y entonces el maestro ahí le dice: ¿y a ti qué? ¿Qué te importa cómo él va a terminar sus días? ¿Qué te importa lo que él tiene que hacer? Lo importante es que vos me sigas. Lo importante es que vos hagas la tarea que yo te encargué. Y fíjese cómo dice:
En esa situación, entonces en el 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. Entonces, este es algo, hermanos, ¿no es cierto? Que estas palabras que le dijo Jesús, ¿no es cierto?, parecen palabras que son bruscas, es decir, como diciendo, ¿cómo Jesús les va a estar diciendo: mira, esto te toca a vos, vos vas a hacer así, tu camino va a ser glorificarme a través, ¿no es cierto?, de lo que vas a pasar? Porque en el 19 decía, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y le dijo después: sígueme, no importa, vos seguime. Entonces él dijo: si yo voy a morir así, mis días, mi ministerio va a culminar así. Y de esa forma, él entendía que tenía que glorificar a Dios. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con Juan? ¿Qué vas a hacer con María? Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Y él? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a tratar a él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué tarea le vas a dar a él? Entonces el Señor ahí entonces que le dice, ¿no es cierto? No te preocupes, como diciendo, a vos, ¿qué más está? No te ocupes de lo que le va a pasar a tu hermano. No te ocupes de lo que le está pasando, ¿no es cierto?, a tu vecino, en el sentido de la tarea que Dios le encomienda, de la forma que Dios lo trata. La forma que Dios lo trata. Eso no quiere decir que no te vas a ocupar de tu vecino si está pasando un problema o una dificultad, sino la situación en el que nosotros nos volvemos comparativos, comparamos. Entonces viene algo, ¿no es cierto? Viene como la comparación funesta. ¿Qué quiere decir la comparación? Que no me produce una bendición, produce un lazo. Un lazo. Entonces, ¿por qué? Porque me estoy mirando continuamente, ¿no? Continuamente. Y si bien estas palabras de Jesús, ¿no es cierto?, fueron palabras duras, ¿no es cierto? Nosotros, ¿sabes qué? Tenemos que considerar estas palabras y recibirlas para nosotros como un testimonio que nos bendice, como un testimonio que es como darnos un caramelo, como darnos un postre, un dulce. ¿Por qué? Porque hoy lo que Dios quiere es que vos te liberes de esa comparación que te perjudica, que te liberes de esa comparación, ¿no es cierto?, de por qué Dios, mi hermano tiene esto, vos le das esto, por qué él es bendecido de tal manera, por qué es prosperado. Eso que nosotros le preguntamos, ¿por qué a Dios si nos comparamos y nos hace mal? ¿Sabes qué Dios quiere? Que vos hagas la tarea que Él te encomendó. Esa tarea, lo que Él te encomendó, eso tenés que, y hacerlo bien, eso. Tu tarea no es más importante que la del otro hermano, ni la del otro hermano es más importante que la tuya, de ninguna manera. Si vos te centrás en lo que Dios tiene para vos, en lo que Dios te encomendó, en eso el Señor te va a decir: buen hijo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿No es cierto? Por eso hoy, ¿no es cierto?, es esto. Vos no mires el costado para que te produzca congoja.
para que te produzca desazón, que te produzca desilusión. Porque vos tenés las personas, ¿no? Pastoreás las personas que Dios te dio. Porque son las personas que vos vas a bendecir por lo que vos tenés, no tiene el otro, ¿no es cierto? Y quizá el corazón solamente de las personas lo conoce Dios, solamente. Quizá vos estás mirando a una persona y lo estás juzgando por las apariencias, por lo que parece, pero el que realmente conoce el corazón de esa persona es Dios. Y por allí, ¿no es cierto? Dios lo bendice en apariencia más. Y vos te preguntás, yo hago mejor las cosas, yo me esfuerzo más, yo hago más. ¿Debiera Dios bendecirme de igual manera o más? Porque yo merezco más. ¿Cuántos hay que piensan así, hermano? Piensan, ¿eh? De verdad que hay personas que piensan, ¿no? Que piensan, saben que Dios no es injusto, pero piensan que es injusto. En algunas medidas, en algunas situaciones, piensan que Dios es injusto. Entonces, si nosotros consideramos que esta palabra que Dios nos dice, ¿y a ti qué? Vos seguime, te vas a liberar. ¿Te vas a liberar de qué? De la comparación. No vas a estar mirando lo que le pasa a tu hermano, ¿no es cierto?, para perjudicarte vos. Esa comparación que es una comparación que produce lazo, que produce muerte, que te lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque no te deja avanzar, no te deja ser vos mismo. Vos tenés que ser lo que Dios te mandó a ser, ¿no es cierto? Comparamos, tenemos esa no sé si esa costumbre, o parece que la naturaleza misma, vieron la familia, cuando hay varios hermanos, ¿no? Está el hermano que es así, de esta forma, el otro que es de esta forma, y por ahí si uno tiene algo, ¿no es cierto?, y el otro no tiene, entonces está pensando por qué mi hermano tiene, y quizás está esforzándose allí, digamos en la carne y aún más, para tener lo que el otro tiene, ¿no es cierto?, para alcanzar lo que el otro tiene, y quizás tenés cosas vos que realmente son tan valiosas o más que la que tiene un bien material el otro, y quizá Dios te está bendiciendo en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, de mejor manera. Entonces, realmente, hermano, Dios quiere hoy que nosotros quitemos la comparación. Pero esa comparación que nos perjudica, esa comparación que no nos deja crecer, que nos deja mejorar. Yo puedo mirar al otro que está mejor que yo, ¿no es cierto? Y entonces decir, Señor, bendecir y alegrarme. Y decirle, si hay algo bueno que Él tiene, me lo querés dar a mí, yo lo quisiera, ¿no? Pero con un corazón, ¿no es cierto?, que agrade a Dios. Un corazón, ¿no es cierto?, que sea sincero. Vamos a leer Mateo 16, 27, si vos me buscás mientras tanto. Por ahí miramos cómo avanzan los otros. ¿Cómo avanzan los otros miembros de mi familia? ¿O cómo no avanzan? ¿Cómo avanza mi hermano, el servidor, el otro líder? Y yo no estoy avanzando. O yo estoy poniéndome soberbio y orgulloso porque avanzo más. Dios quiere un corazón humilde, quiere el enseñarnos a crecer como un cuerpo unido, porque somos un cuerpo, hermano, no hay división, ¿no? Miramos a veces cómo Dios bendice al otro y nos preguntamos, ¿por qué a mí no? ¿Por qué Dios le dio a ese hermano y a mí no? Y el Señor te dice, ¿y a ti qué? Tú sígueme. ¿Cómo te dice Dios? ¿Y a ti qué? Tú sígueme. Nos preguntamos y nos sentimos mal, ¿no es cierto? Entonces Dios quiere sacar eso. Si hay alguien, ¿no es cierto?, que aún está en ese cuestionamiento, si su corazón está un poquitito egoísta, el Señor quiere, ¿sabe qué? Quiere sacarte eso, ¿eh? Quiere sacarte eso.
quiere librarte de la comparación funesta, de la comparación que te lleva a la muerte espiritual, que te lleva a no crecer. Y esta palabra dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. A ver, ¿esa es la palabra que yo te dije? No, ese no es. Si no, no era este. Es 27, es 27. Mateo 16, 27. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te va, de todo lo que vos hagas, Dios te va a recompensar, de todo, ¿no es cierto? Entonces, el Señor recompensa porque Él sabe, Él es un Dios justo. Si hay justicia en este mundo, es la de Dios. Si hay justicia, Él no es injusto. Él va a pagar a cada uno, dice, conforme a lo que haga. Muchas veces nosotros decimos, y es verdad que somos salvos por fe, por creer en Jesucristo. Nadie acá salva su alma por las obras, no. Pero sino por creer en Jesús. Por eso nosotros cada reunión, sin faltar, llamamos a las personas para que reciban a Jesús como el Salvador. Pero Él, ¿no es cierto? Él no, por obras no vas a ser salvo, pero sí creyendo en Jesús. Pero si vos crees en Jesús, vos vas a producir obras, vas a hacer cosas. Y sabes que cuando vos te presentes, todos nos vamos a presentar, ¿no es cierto?, ante el juicio de Dios. Pero los cristianos, los hijos que hemos nacido de nuevo, no va a ser para condenación, pero si el Señor nos va a preguntar por lo que hicimos y por lo que no hicimos, Él nos va a preguntar por lo que hicimos, ¿no? Y entonces Él, y sabe que dice que va a demandar de nuestra mano aquellos que se perdieron y nosotros teníamos que pastorearlos, teníamos que cuidarlos, teníamos que hacerlos crecer en Cristo, ¿no es cierto? Él sí nos va a demandar. Entonces dice, pero Él te va a recompensar, va a pagar cada uno conforme su obra. Y quiero leer, buscame 1 Corintios 4:5, ¿no es cierto? Que quiero hablar del corazón un poquito. Dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzgue, ¿no es cierto? Quizá por ahí nosotros miramos y decimos, aquel tiene un lugar inmerecido. Quizá en mi trabajo, quizá en la iglesia, quizá en mi casa. Es tratado. No juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que no hay nada que vaya a permanecer oculto. Y el Señor va a sacar las intenciones de tu corazón. Por eso si hoy en tu corazón hay una intención, hay una cosa que es egoísta, ¿no es cierto? Una cosa que no corresponde a Dios. Quizás estás teniendo celos, quizá hay competencia, quizá hay orgullo, ¿no es cierto? Quizá hay cosas. Dios, tenés que poner delante de Dios, mostrar tu corazón a Dios y decirle, Dios, yo quiero ser limpio, ¿no es cierto? No quiero compararme con nadie, porque sé que tú me diste algo bueno, que me diste algo valioso, y lo mío vale, lo mío vale. Amén. ¿Lo tuyo vale, hermano? Amén. Entonces, ¿saben qué? Cuando nosotros no miramos, cuando nosotros no nos detenemos a mirar para ver cómo va el otro o cómo va el otro, y me perjudica, ¿no es cierto? Entonces, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir derechito, no vamos a perder tiempo, ponemos los ojos en Jesús y hacemos lo que Dios a mí me mandó, y meta para adelante sin estar perdiendo tiempo, ¿no? Entonces dice, esos pensamientos de comparación que son egoístas nos desaniman. Dice, ¿por qué? ¿No es cierto? Yo noté algo acá. Cuando Pedro evangeliza, por ejemplo, o cuando Antonio predica, se convierte la gente.
¿Por qué la casa de paz de María tiene más gente que la mía? ¿Por qué las personas la siguen, ¿no? Y entonces todas esas cosas son pensamientos que a nosotros nos perjudican. ¿Por qué le diste un ministerio tan fructífero? Por ejemplo, ¿no es cierto? Por decir a alguien, ¿no es cierto?, que tenga un ministerio muy grande o que tenga algo muy bendecido. ¿Por qué, Señor? Eso ya tenemos que sacar de nuestro corazón y de empezar a decir gracias, Señor, por lo que me diste, gracias, y seguir, ¿no es cierto?, adelante. Dice, esos pensamientos que nos perjudican son pensamientos pecadores, que nos hacen pecar. Porque cuando nosotros tenemos empezamos a compararnos, nos empieza a dar rabia, bronca. Ya sea que aquel tenga justamente, injustamente, pero entonces comienza nuestro corazón a comparar y a pecar, ¿no es cierto? Puede haber orgullo. Hay algo de orgullo en nuestra, dice, si alguien sea menos efectivo que nosotros. Nosotros queremos ser efectivos o a veces queremos ser los mejores. Está bien el querer ser los mejores en Cristo para progresar, pero no es cierto?, para criticar o juzgar a mis hermanos, ¿no? Bueno, acá vamos a ver. Esta palabra, hermanos, que nosotros leímos, en realidad esta palabra nosotros, cuando Dios nos dice a ti que debiera alentarnos, porque esta palabra nos liberta, esta palabra hace que nosotros podamos ser, ¿no es cierto?, bendecidos y libres. Y yo les decía que nosotros somos un cuerpo, y ahora vamos a leer 1 Corintios 12, del 14 al 16. Antes de leer, sepa que usted, su ministerio en la iglesia, aún en su casa o en su hogar, cada uno tiene en su trabajo, tiene su función, tiene algo que cumplir y es parte de un cuerpo. Yo no me imagino, ¿no es cierto?, si me duele el dedo chico del pie derecho, ¿no?, que la mano dice, no, yo no te voy a atender si vos no sos mano, sino que todo el cuerpo se dirige. ¿Cómo se dirige? Se dirige la mano, se dirige la vista, se dirigen todos los sentidos del cuerpo para atender a ese dedo meñique chiquitito del lado derecho. Porque es un cuerpo. Entonces, así somos nosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si hay algo que no es así, es porque el enemigo está poniendo en nuestro corazón algo y tenemos que ser libres. Entonces eso es lo que Dios quiere hoy, liberarnos de esa comparación. Y dice así, además el cuerpo es un solo miembro. Dice, no es un solo miembro, sino muchos. Es un cuerpo con muchos miembros, manos, pies, ¿no es cierto? Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. 17. Es hasta el 14, 16. 17. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, quiere decir que nosotros somos un cuerpo, ¿no? Todos los sentidos formamos un cuerpo y trabajamos unidos, ¿no es cierto? Trabajamos en una unidad perfecta. Entonces, hoy, ¿no es cierto?, es algo que tenemos que desechar de nuestra vida, lo que sea la diferencia. Leemos hasta el 18 un poquitito. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. Él
nosotros, cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, es un miembro. Cada ministerio es un miembro. Cada casa de paz es un miembro. Cada persona en la casa de paz es un miembro del cuerpo. Dios le dio un don, una función especial. Seguimos. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Seguimos. Pero ahora somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, siempre es uno. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él nos enseñe, ¿no es cierto? Mientras Él, ¿no es cierto?, seguimos un poquito más la reflexión, usted vaya pensando, ¿no es cierto?, en qué usted está comparando, con qué usted se está enojando con Dios, por qué, qué está sucediendo dentro de su comparación, porque Dios te está diciendo, ¿no es cierto?, a ti qué, vos seguime. Entonces vemos que nadie es más importante, como dijimos. Tu trabajo, tu función en la iglesia, en la casa de paz, en tu casa, no es más importante ni menos importante que la función que tiene tu hermano, que tiene tu amigo, ¿no? Dios te dio una gracia especial que no se la dio al otro. Vos tenés algo que yo le pido al Señor que Él te revele, que no lo tiene tu hermano. Y tu hermano, aquel que a vos te parece que no merece ese lugar, que te parece que tiene tantas fallas y te parece que, si bien Dios no es injusto, parece que le agradó más a Dios o le concede más o cuántas cosas, ese hermano o esa hermana, ¿sabés qué tiene? Tiene algo que vos no estás teniendo, que le está permitiendo Dios, ¿no es cierto?, estar en ese lugar, quizá con muchas fallas, quizá con muchas cosas por cambiar, como todos nosotros, pero tiene una gracia especial, así como vos tenés eso, algo especial que te distingue de todos, ¿no? No te compares, Dios no quiere, no te compares con nadie te compares, sino que empezá a mirar y agradecer a Dios por lo que Él te dio. Si tienes algo que decir, dice a Dios al respecto, ven y dilo. ¿Qué es esto? Si tienes algo que hacer, si tienes algo que cuestionarle a Dios, yo te pido en este momento que ya lo estés pensando, que le digas a Dios, Señor, yo quiero esto, a mí me sucede esto, porque Dios quiere limpiar hoy los corazones. Hoy quiere decirte que seas libre de esa competencia, que seas libre de ese egoísmo, que seas libre de eso de mirar al otro, ¿no? Y vamos a pedirle a Dios, ¿no es cierto?, que Él nos esté dando ese equilibrio, esa gracia, ¿no?, para perdonar, para bendecir y para ser parte del cuerpo. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a estar orando. Vamos a pedirle a Dios eso. Vamos a orar. Y levántate, cerrá tus ojos, levantá tus manos al cielo, cerrá los ojos y ponete a pensar. Ponete a pensar cuántas veces hiciste comparaciones. Pensá, cerrá tus ojitos y ponete a pensar cuántas veces hiciste comparaciones, cuántas veces esa comparación que hiciste te dolió. Te dolió porque pensaste que Dios era injusto. Quizá pensaste que tu mamá era injusta. Quizá pensaste que el pastor era injusto, que tu líder era injusto. Quizá pensaste que tu jefe era injusto, ¿no? Y arrepentite de esa comparación, arrepentite de eso que te